Un gran saludo, apreciado feligrés, apreciado amigo, apreciada amiga, muy estimado suscriptor de nuestro canal. Bienvenido a nuestra sesión Conociendo a los Santos, nuestros hermanos mayores. Que ellos nos sirvan siempre de estímulo y de ejemplo en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha contra el pecado y en la consecución por la virtud. Y nosotros nos confiemos continuamente a su valiosa intercesión. 9 de diciembre. San Juan Diego. San Juan Diego nació en 1474 en el Calpulí de Tlayacat, en Cuautitlán. Estaba localizado a 20 kilómetros al norte de Tonichtlán, México, establecido en 1168 por la tribu Nahua y conquistado por el jefe azteca Axayacatl en 1467. Cuando nació recibió el nombre de Cuauhtlatoatzin, que quiere decir el que habla como águila o águila que habla. Juan Diego perteneció a la más numerosa y baja clase del imperio azteca, según el Nican Mopúa. Era un Masewali, o pobre indio, es decir, uno que no pertenecía a ninguna de las categorías sociales del imperio, como funcionarios, sacerdotes, guerreros, mercaderes, etc. Ni tampoco formaba parte de la clase de los esclavos. Hablándole a Nuestra Señora, él se describe como un hombrecillo o un don nadie, y atribuye a esto su falta de credibilidad ante el obispo. Se dedicó a trabajar la tierra y fabricar matas, las que luego vendía. Poseía un terreno en el que construyó una pequeña vivienda. Más adelante contrajo matrimonio con una nativa sin llegar a tener hijos. Juan Diego, antes de su conversión, era un hombre muy devoto y religioso, como lo testifican las informaciones guadalupanas de 1666. Esto lo ayudó a poder estar mejor preparado para que entre los años de 1524 y 1525 realice una opción total por el Señor Jesús, bautizándose junto a su esposa. Él recibió el nombre de Juan Diego y ella el de María Lucía. Fueron bautizados por el misionero franciscano Fray Toribio de Benevente, llamado por los indios Motolinia o el Pobre, por su extrema gentileza y piedad y las ropas raías que vestía. De acuerdo a la primera investigación formal realizada por la Iglesia sobre los sucesos, las informaciones guadalupanas de 1666, Juan Diego parece haber sido un hombre muy devoto y religioso, aún antes de su conversión. Desde el siglo XVI existen documentos en donde se sabe de la vida y fama de santidad de Juan Diego. Uno de los más importantes fue, sin lugar a dudas, las llamadas Informaciones Jurídicas de 1666, importante proceso canónico aprobado después por la Santa Sede y constituido como proceso apostólico, cuando se pidió la aprobación para celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe los días 12 de diciembre. Estas informaciones están constituidas por testimonios de ancianos vecinos de Cuautitlán, algunos de ellos de más de 100 años de edad, quienes testificaron y confirmaron la vida ejemplar de Juan Diego. Gracias a muchas personas que lo conocieron, sabemos que era el joven modélico. Uno de estos testigos, Marcos Pacheco, sintetizó la personalidad y la fama de santidad de Juan Diego. Era un indio que vivía honesta y recogidamente y que era muy buen cristiano y temeroso de Dios y de su conciencia, de muy buenas costumbres y modo de proceder. En tanta manera que en muchas ocasiones le decía a este testigo su tía: Dios te haga como Juan Diego y a su tío, porque los tenía por muy buenos indios y muy buenos cristianos. Otro testimonio es el de Andrés Juan,
quien decía que Juan Diego era un varón santo. En estos conceptos concuerdan unánime los otros testigos en estas informaciones jurídicas, como por ejemplo Gabriel Suárez, doña Juana de la Concepción, don Pablo Suárez, don Martín de San Luis, don Juan Suárez, Catarina Mónica, etc. Juan Diego efectivamente era para el pueblo un indio bueno y cristiano, o un varón santo. Ya solo estos títulos bastarían para entender la fortaleza de su fama, pues los indios eran muy exigentes para atribuir a alguno de ellos el apelativo de buen indio, y mucho menos atribuir que era tan bueno que llegaba a considerarse ya santo, como para pedirle a Dios que sus propios hijos o familiares los hiciera igual de buenos y santos como Juan Diego. San Juan Diego era muy reservado y de un místico carácter. Le gustaba el silencio y realizaba frecuentes penitencias. Solía caminar desde su poblado hasta Netochitlán, a 20 kilómetros de distancia, para recibir instrucción religiosa. Tras la muerte de su esposa, María Lucía, en 1529, Juan Diego se fue a vivir con su tío Juan Bernardino en Topletlat, a solo 14 kilómetros de la iglesia de Tlatilolco, Tenochtitlán. Él caminaba cada sábado y domingo a la iglesia, partiendo a la mañana muy temprano, antes que amaneciera, para llegar a tiempo a la Santa Misa y a las clases de instrucción religiosa. Caminaba descalzo, como la gente de su clase de Masihuili, ya que solo los miembros de las clases superiores de los aztecas usaban catle o sandalia, confeccionadas con fibras vegetales o de pieles. En esas frías madrugadas usaba para protegerse del frío una manta, tilma o ayate, tejida con fibras de maguey, el cactus típico de la región. El algodón era solo usado por los aztecas más privilegiados. El sábado 9 de diciembre de 1531 fue muy de mañana durante una de sus caminatas, camino a Tenochtitlán, recorridos que solía tomar unas 3 horas y media a través de montañas y poblados. Juan Diego se dirigía a la misa sabatina de la Virgen María y al catecismo, a la doctrina, en Tlatelolco, atendida por los franciscanos del primer convento que entonces se había erigido en la Ciudad de México. Cuando el humilde indio llegó a las faldas del cerro llamado Tepeyat, en donde actualmente se le conoce como Capilla del Cerrito, de repente escuchó cantos preciosos, armoniosos y dulces, que venían de lo alto del cerro. Le pareció que eran coros de distintas aves que se respondían unos a otros en un concierto de extraordinaria belleza. Observó una nube blanca y resplandeciente, y que se alzaba a distinguir un maravilloso arcoíris de diferentes colores. Juan Diego quedó absorto y fuera de sí por el asombro, y se dijo: «¿Por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo? Quizá no más lo estoy soñando, quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial?» Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrito, del lado donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Estando en este arrebamiento, de pronto cesó el canto y oyó que una voz como de mujer, dulce y delicada, le llamaba de arriba del cerrillo. Le decía por su nombre, de manera muy cariñosa: «Juanito, Juan Dieguito». Sin ninguna turbación, el indio decidió ir a donde lo llamaban. Alegre y contento comenzó a subir el cerrillo, y cuando llegó a la cumbre se encontró con una bellísima doncella que allí aguardaba de pie, y lo llamó para que se acercara. Cuando llegó frente a ella, se dio cuenta, con gran asombro, de la hermosura de su rostro, su perfecta belleza. Su vestido relucía como el sol, como que reverbera, y la piedra, el risco
en el que estaba de pie, como una lanzada de rayos, el resplandor de ella como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. La tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allá se suelen dar parecían como esmeraldas, como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguacates relucían como el oro. Todo manifestaba la presencia divina. Ante ella Juan Diego se postró y escuchó la voz de la dulce y afable Señora del Cielo en idioma mexicano. Le dijo: Escucha, hijo mío. El menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó: Mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré, a tu casita de México, Tlatilolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestro sacerdote. Así se inició el diálogo filial que Juan Diego tuvo con Nuestra Señora de Guadalupe. A partir de entonces y hasta su muerte, el santo indígena se encargó de anunciar el milagroso encuentro, viviendo y sirviendo en la ermita recién construida según la voluntad de Nuestra Señora de Guadalupe, a los pies del cerro del Tepeyat, y en donde fue colocada la sagrada imagen que fuera la prueba contundente para Monseñor Juan de Zumárraga, obispo de México en aquel entonces, creyera en aquel relato por el que infinidad de veces Juan Diego lo visitaba. Según cuenta la historia, el santo mexicano insistía, por orden de un muchacho, que se le reveló como la siempre santa Virgen María. El prudente obispo Zumárraga se manifestó escéptico al relato del visitante, pero el 12 de diciembre de 1531 había que creer o reventar. El indio se apareció nuevamente en el despacho de su excelencia con un poncho repleto de rosas. Ya ahí la cosa cambió. Rosas milagrosas en pleno invierno que sellaron para la eternidad la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe.